Seguimos en directo Valencia en abierto. Vamos con la mesa de actualidad, con todos los temas que nos contaba nuestro compañero Manu Seguín. Les presento, está con nosotros periodista, amiga de la casa, siempre pendiente de toda la actualidad, María Josep Serra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya estamos ahí en la Navidad. Periodo navideño, ya se nota. Estamos ahí. Bueno, yo quería comentar algo que me hace mucha ilusión y es que el volcán de La Palma parece que así me parece algo muy bonito, ¿no? Creo que es la noticia. Es la noticia del día. De momento está parado desde ayer y dicen los expertos que tiene que estar 10 días para asegurar, bueno, pero el silencio de La Palma es para todos los palmeros. Bueno, impresionante, pues es sin duda la noticia del día, María Josep Serra, gracias. El que sonreía, el que se alegraba también de esta noticia, es el director del grupo El Periódico de Aquí, que está con nosotros, Pere Valenciano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hombre, estoy muy contento porque estoy entre dos amigas. Hombre, como María Josep me encanta y bueno, contigo ya lo sabes. Estamos aquí, estupendo. Es una maravilla. Bueno, esperamos en los próximos minutos a Fran Raga, es concejal socialista del Ayuntamiento de Massanassa. Ya saben, el directo, el tráfico, es que está fatal esto del tráfico últimamente, pero lo dejamos para otra tertulia. Sí, ahora hacemos un monográfico, pero de 24 horas. De 24 horas, con Giuseppe Grecci, estaría bien, ¿no? Ya te digo, estoy encantado. Bueno, no se atreverá. ¿Qué va? Es muy cobarde. Grecci, cobarde, anímate, hombre. Bueno, que Pere Fuset lo tengo por aquí, en un momento. No, Pere Fuset tiene un talante muy diferente. Vale, Pere Fuset lo digo porque igual lo tenemos por ahí. Admite las críticas. Pere Fuset admite el debate y las críticas. Constructivas. Oye, pues si está Pere, que se siente con nosotros mientras esperamos a críticas constructivas. Sin problemas. Encaja muy bien la crítica. Esto es el directo. Bueno, arrancamos muy pendientes de la situación de la pandemia. Les decía a María Josep y a Pere que hay preocupación donde estamos. Hoy una buena noticia, comenzaba la vacunación infantil en los colegios de la Comunidad Valenciana. María Josep, ¿podría estar en riesgo las fiestas navideñas? Esperemos que no. Hombre, en riesgo lo han estado desde que empezó la pandemia, está claro que sí. Es que incluso aunque no fueran los datos tan altos, yo lo dije la última vez que estuve aquí, con el COVID hay que convivir. Está claro que está ahí y que no se iba a ir, por mucho que dijeran la vacuna no era la panacea, como se está viendo. Y yo, en mi caso, mi nano ya está vacunado con las dos, porque es un adolescente y ya tuvo las vacunas. Bueno, con la tranquilidad que da eso. Claro, es decir, que está claro que ahora siempre ha ocurrido, conforme se iban vacunando las franjas de edad, se iban, ¿os acordáis cuando la gente joven habían más contagios? Se decía, claro, es lógico que las personas que no están vacunadas se infecten ahora más, claro, efectivamente. Está claro que es de otra manera de momento. Las UCIs no están llenas, las hospitalizaciones son con casos más leves, porque la vacuna está haciendo su efecto también, es decir, es de otra manera. Otro escenario diferente, otro escenario pero sí que es cierto que los datos empiezan a preocupar por la curva ascendente, Pere Valenciano. Yo es que sí. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia respecto a cuando no había vacuna y hace un año y pico es que los contagios sí que llevaban aparejado una peligrosidad muy elevada, tanto en número de fallecidos como en gravedad de los ingresados en los hospitales, y ahora el caso ya es diferente. Ya no podemos analizar como hace año o año y pico que la subida de contagios se va disparando, porque ese no es el factor importante. Es como si todo el mundo nos fuéramos cogiendo un resfriado, pero si el resfriado solo tenemos síntomas, no tendría consecuencias graves. Yo creo que hay que ser muy prudentes, no podemos bajar la guardia, hay que animar a todo el mundo a vacunarse, hay que vacunar a todos los niños, los negacionistas, aunque sean solo porque tienen que ponerse pasaporte COVID, pues al final acabarán haciéndolo, pero tampoco nos volvamos locos, porque tenemos que convivir con el virus. Yo también, y tenemos que permitir que los restaurantes puedan hacer su negocio, que los locales de ocio puedan hacer su negocio. Y que la gente viva. Teatros, cines, hoteles, turismo, pero que la gente viva, porque además con precaución. El miedo nos trae a una cuestión que yo ya la llevo reivindicando, porque yo he tenido un problema este año de salud mental, que es un intangible, porque está muy oculto en la sociedad. Totalmente. El índice de suicidios se ha disparado, además entre los niños, y el problema de salud mental pues se está disparando. Entonces, si
pensamos solo en la salud física del coronavirus y no tenemos en cuenta la parte oculta, pero que es muy grave, si dejamos de recuperar una cierta normalidad, pues yo creo que esto hay que ponerlo ya en el debate claro sobre la mesa. Y luego una cosa muy importante, que lo que tienen que hacer, en este caso los gobernantes, es poner los medios en atención primaria, por ejemplo, que pongan más medios. Y si no hay médicos, los médicos están reivindicando tener trabajo, muchos de los estudiantes que están terminando, no sé, efectivamente. Un año de médicos que refuercen toda la atención primaria. Para que sea mucho más fácil la convivencia con este virus. Yo estoy por la sanidad pública. ¿Sí? Bueno, pues que ahora es el momento. Se ha hecho hasta ahora lo mejor que se ha podido, no, pero no se ha hecho mal. Sí. Pues bueno, aún se puede hacer mejor en estas circunstancias. Aquí estamos. ¿Qué tal? Pues saludamos ya al tercer invitado, Fran Raga, concejal socialista del Ayuntamiento de Massanassa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues estamos iniciando el debate en torno a la situación de pandemia. Hay preocupación, la hay, esa curva ascendente que la es, pero el debate está en que debemos convivir con ello, debemos seguir con esta normalidad y también esa novedad que preocupa, la nueva cepa Omicron que llega a la Comunidad Valenciana ya. Sí, que ya está aquí en la Comunidad Valenciana, pero bueno, como tú bien decías, Silvia, al final yo creo que lo que hay que hacer es aprender a convivir con este virus, y hay unas pautas y unas medidas de seguridad que yo creo que conocemos todos sobradamente, que es la mascarilla, que es guardar un poco la distancia social. Muy importante, yo creo que en estas fechas navideñas en las que la distancia social es complicada, en el que la mascarilla es complicada, es muy importante el tema de la ventilación. Los lugares ventilados se ha demostrado que son lugares donde el contagio es mucho menor, y yo creo que ahí puede estar una de las claves, porque al final, evidentemente, ponerle puertas al campo y poner más restricciones, al menos en este momento, yo creo que no es lo ideal. Aunque, si la situación empeora, pues evidentemente habrá que tomar la decisión. Hay una cosa que me sorprende. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, había muchos en Twitter, los trenes de cercanías, ¿no? La gente que además madruga, se levanta y están anulando, Renfe ha anulado muchos trenes de cercanía muy necesarios, y en el resto de trenes la gente va apelotonada. Es decir, es absurdo que a los restaurantes, por ejemplo, les impidan o lleguen a cerrarlos ahora, me parece un absurdo, cuando van la gente ahí apelotonada durante... No es un autobús de un trayecto de 5 ni 10 minutos, van durante bastante tiempo, claro. Y luego la falta de trenes. De todas formas, yo no creo que sea de esta situación, ¿no? El presidente se le ha preguntado a Chimo Puig en torno a ello si se pueden llegar a tomar medidas. No creo que lleguemos a esta situación. El problema es que yo no me creo... Y ojo, y no voy a criticar a Chimo Puig, que yo creo que ha hecho una gestión adecuada de la pandemia, a pesar de dadas las circunstancias. Pero no me creo que hoy digan una cosa y es que mañana pueden decir la contraria, porque en cuanto sube un índice, en fin, siempre tienen la excusa para volver a poner. Yo estoy en contra de las restricciones. Medidas restrictivas, sí. Funcionaron. Pérez, funcionaron. ¿Cómo no van a funcionar? Hombre, si nos encierran a todos en casa... Como en Austria, digo, en cuanto a la Comunidad Valenciana, fuimos de las comunidades con... Pero nos podemos encerrar en casa y morirnos en casa también. Nos encerramos en casa y nos morimos lentamente en casa. Yo creo que en este caso el presidente también, como decía, ha hecho una buena tarea, y además ha aguantado bastante la presión, incluso la última, claro, sobre todo la última. Yo creo que intenta, y además en eso es de bastante sentido común, intenta hasta última hora viendo, pero claro, la presión es mucha, los datos también, la situación es diferente. Yo espero que... Presión de compromiso, ¿podría el presidente volver paso atrás en esta normalidad que ya tenemos, Fran Raga? Bueno, yo creo que Pere lo ha dicho, ¿no? Depende un poco de los indicadores, de la evolución de la pandemia. Yo creo que a ningún político de ningún signo le gusta tomar estas decisiones, porque al final van en contra de la economía, a la gente, a la ciudadanía en general le cansan. Estamos viendo ya pues, un hartazgo lógico, por otra parte, en todas las restricciones que se han ido aprobando. Tenemos ahora el debate intensísimo del pasaporte COVID, que hoy creo que desde el Consejo se apuntaba a que se podría incluso ampliar para ciertos lugares. Pero claro, al final, por ejemplo, lo hemos visto ahora en Alemania, había un pico de contagios allí, ¿sí? Y las medidas parece ser que han funcionado. Que evidentemente son dolorosas, es que claro. Sin mascarilla. Iban sin mascarilla en sin vacunar el tanto por ciento que tenemos aquí. Claro, es que la situación en muchos sitios, igual que en Austria, ¿cómo no los van a confinar? Es que iban sin mascarilla, claro, con un en interiores. Un porcentaje de vacunados muy inferior al de España. Muy inferior, tenemos unas cifras que podemos sacar pecho de ellas. No llegaban ni al 40%. Pero es que si aquí, después de lo que nos han vendido de las vacunas, con un 90, que vamos a llegar al 90 y muchos % ahora cuando estén los niños vacunados, con lo que nos han explicado,
nos vuelven a poner restricciones y vamos camino de la Navidad del año pasado y al final el que se va a convertir en un descreído voy a empezar a ser yo también. No podemos dar una... Después de explicar lo de las vacunas y todas las medidas, volver a poner restricciones severas. Yo creo que entonces no vamos a poder creer en nada. Y eso volvemos enseguida a la pandemia, si os parece, que será uno de los temas de la tertulia, pero tenemos por videollamada, como les habíamos dicho, a Rafa Guía, es letrado, uno de los letrados que ha llevado la defensa del caso Pitufeo. Ya saben que ha sido una de las noticias de esta semana. La audiencia tumbaba este caso que provocó la caída, recordemos, de Rita Barberá y de sus concejales. Rafa Guía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se recibe esta noticia? Un auto que se les notificó ayer, ¿no?, por la audiencia provincial. Sí, bueno, ayer fue... A ver, son 50 personas procesadas en este caso. Ayer llegó el primero de los autos, que hacía referencia a solamente 5 investigados, vale, de los cuales 4 eran concejales antiguos del Grupo Popular de Rita Barberá y un asesor. Hoy han llegado 7 autos de archivo más, referente a otros concejales y otros asesores. Y además estamos viendo que repite una y otra vez los mismos argumentos, con lo que la lógica nos dice que van a archivar a todos los que estaban al menos procesados solamente por el blanqueo de capitales. Rafa, ¿y esto supone el archivo definitivo, por tanto, de la causa conocida como el Pitufeo? Sí, esto pone fin a este procedimiento que se inició en 2016, cuando a raíz de unas grabaciones que se le hizo a la antigua concejala María José Alcón, la policía, la Guardia Civil, la Fiscalía entendieron que podía haber un delito de blanqueo de capitales que afectaba a 50 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia, y con esto se pone fin. Se ha demostrado lo que ya dijimos las defensas desde el primer día, y la Fiscalía ni el juez de instrucción nos quiso escuchar, de que no existía un delito, de que no habían hecho nada malo. Efectivamente, al final, la audiencia provincial, en un auto muy bien fundamentado y muy bien explicado, llega a la conclusión de que no existía ningún delito, no había ningún indicio de que se hubiera cometido el delito, y lo que había eran unas donaciones, que es lo que se dijo desde el primer día, de 1.000 euros al partido para ayudar a los gastos de campaña, y que eso no es nunca un delito. 6 años y 20 tomos. Pere, María Josep, estamos también con periodistas. Igual quieren preguntarte algo, Pere. Bueno, no sé, en fin, no más que preguntar, a mí me gustaría decir que esta sentencia debería ser ya debería haber un antes y un después en la guerra partidista de los partidos que buscan llegar a los ayuntamientos o al poder con malas artes. Yo creo que en este caso se ha intentado por parte de los partidos que hoy gobiernan, o uno en particular, pues judicializar la vida pública para sacar rédito electoral. Y esto crea un precedente muy peligroso, que yo creo que deberíamos ya de una vez por todas frenarlo y eliminar también las líneas rojas que algunos partidos se autoimpusieron, porque hasta que no haya una sentencia condenatoria no debería ni apartarse ni poner en cuarentena a ninguna persona, porque se le destroza la vida y luego, si es inocente, no se le restituye. Por lo tanto, esto debería servir para la reflexión, especialmente a Compromís en sus campañas que hicieron para, básicamente, que le catapultaron a muchos sitios, entre ellos al Ayuntamiento de Valencia. Rafa, ¿cómo se explica jurídicamente cómo es posible 6 años, 20 tomos, que un procedimiento se haya alargado tanto? Pues vamos a ver, se explica en este caso de 2 maneras. Una, que lo que empezó como un simple blanqueo de capitales, en el que se acusaba, ya digo, a 50 personas de haber blanqueado 1.000 euros, lo que ya de en sí mismo debió nunca dar lugar a abrir un procedimiento por esto, porque era absurdo completamente. Pero lo que no tiene sentido es que una vez abierto el procedimiento, en vez de un cierre rápido, porque les voy a decir una cosa, que esto no está saliendo estos días en prensa, exactamente los indicios que usa el juez para procesar a 50 personas que se dictó el auto hace 3 meses, en octubre, son los mismos indicios que tenía el juez en diciembre de 2016. Desde diciembre de 2016 a diciembre de 2021, lo único que hace el juez es tratar de intentar ver si existe o no existe, como dice la jurisprudencia,
un delito previo, para lo cual se dedica a pasarse 4 años preguntando a empresarios, preguntando en el ayuntamiento por contratos, a ver si consigue encontrar a alguien que diga: yo le di los 50.000 euros al Grupo Popular y son los que han blanqueado. Entonces, nos hemos pasado 4 años de la instrucción donde única y exclusivamente han hecho lo que se llama una investigación prospectiva a ver si conseguían encontrar de dónde estaba el dinero. Y eso es lo que es absurdo. Mire, yo no soy ni político ni periodista, soy abogado. Y los abogados nos abrimos las carnes con este tipo de procedimientos, porque al final aquí ya no es que se vulnere la presunción de inocencia todos los días cuando lees en la prensa unas explicaciones de lo que está ocurriendo en los procedimientos que luego no coinciden con lo que estamos viendo en los procedimientos. Porque muchas veces, yo en este caso me he despertado muchísimas mañanas oyendo declaraciones y leyendo periódicos donde se decían determinadas cosas que no estaban en los autos. Yo no sé de dónde se los acaban los medios de comunicación que lo hacían. Sí, Rafa, te pregunta algo María Josep, sí, a ver si... Señor Guía, pero una cosa sí que es cierta. El auto del juez Víctor Gómez, si no me equivoco, que es el que ha instruido todo el caso, sí que encuentra indicios y abre juicio. Es decir, aquí lo que de lo que ha ocurrido es que hay opiniones encontradas y cada uno ha elaborado su... Claro, hizo apertura de juicio. Ya, pero no funciona así, porque la justicia no es una cuestión de que cada uno tiene su opinión. En la justicia existen unos jueces que tienen que hacer una cosa y unos jueces superiores que pueden revisar lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y lo que ha dicho la audiencia, de modo muy claro, es: señor juez de instrucción, lo que usted dice que son indicios, no son indicios. Claro, ya. Lo que usted dice que es motivo para abrir un juicio oral, no es motivo para abrir un juicio oral. Mire, le voy a señalar un elemento muy importante que puso de manifiesto la audiencia. El juez, en el auto del que usted está hablando, llega a hacer una afirmación como la siguiente: posiblemente no sabemos ni cuántos, posiblemente no todas las personas que participaron pudieron recibir dinero. Vale. Los famosos 2 billetes de 500, los que siempre se ha hablado y que nunca hemos visto. Dice, pero en este caso lo que hay que hacer es ir a juicio y que ahí se demuestre. Y la audiencia le dice: señor juez, si usted dice que posiblemente no todos lo hicieron, no cabe ir a juicio, porque la ley te obliga en ese caso, porque no tengo ni idea, a archivar directamente la causa. ¿Por qué? Porque si no hay indicios, si no sabemos quiénes son las personas que han participado y no sabemos ni siquiera si hay un delito, no puedes ir a un juicio. Entonces, no se trata de dos opiniones distintas, se trata de una opinión de un juez de instrucción y la audiencia, que es la que puede corregir y le dice: no, usted no tiene nada. Claro, está claro. Sí, bueno, que pues es lo que ocurre en muchas ocasiones. Rafa Guía, gracias por haber estado con nosotros en directo. Nos daría para más, pero tenemos que seguir con el programa. Le invitaremos a los estudios para tocar este tema y otros relacionados con todo lo que conlleva. Gracias, cuídate. Gracias por atenderme y a vuestra disposición. Bueno, saludo. Mucho que reflexionar en mesa. Fran hablaba de la presunción de inocencia, es cierto. Aquí tenemos que hacer un poco todos una autocrítica desde los medios de comunicación. Bueno, políticos. A ver, yo creo... Según el juez había indicios. Un poco en la línea que comentaba, que apuntaba María José, yo creo, y lo hablamos la última vez que yo estuve aquí, yo creo que el deber de todo político, de todo partido que se encuentre en la oposición es el de denunciar cuando una cosa cree que puede ser irregular. En este caso lo que ha habido es una investigación policial que determina una posible comisión de un delito, porque la policía y los organismos policiales y de Guardia Civil no son quienes para decir si hay delito o no, eso lo determina un juez, lo envían a un juzgado de instrucción y ese juzgado de instrucción, que está organizativamente por debajo de la audiencia provincial, determina que, como bien decía María José, parece ser que hay un delito, ¿no? De las 50 personas que en aquel momento se imputa, ahora, gracias al recurso que han presentado, muchos de ellos, entiendo, capitaneados por el abogado Rafael Guía, muchos de ellos han salido ahora archivados, su parte provisionalmente. Quiere decir esto que pueden aparecer nuevas pruebas y puede ser que se reabra ese caso. Es un archivo provisional, si no me equivoco, tampoco conozco los 20 ya no hay, los 20 temas. Por lo que ha contado Rafa, creo que también no hay recurso, no hay alternativa. Otra cosa es lo que tú dices. Quiero decir, me parece haber leído, pero puede ser que yo esté equivocado. En todo caso, hay otras 27 personas, otras 37 personas, perdón, que están todavía
haya imputadas en este procedimiento. Y además la figura de Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, que era la antigua mano derecha de Rita Barberá, continúan de una manera plena en el procedimiento. Piezas, además, lo vengo a decir por hacer una lectura a lo mejor un poco más política, porque sí que es verdad que, y yo creo que esa reflexión que decía Silvia es muy importante, es decir, al final lo que dicen los juzgados o lo que dicen los tribunales y los jueces, yo creo que todos los partidos deben respetarlo y eso debe ir a misa, porque en eso se basa el Estado de Derecho. Y sobre todo lo de los 6 años, yo creo que esto es lo que aquí no se puede consentir, 6 años de un proceso. Esto se hace muy largo, pero... Hay muchas cuestiones. Una, si la justicia es lenta, no es justa, porque has tirado por tierra la vida de muchas personas, algunas han tenido problemas psicológicos, algunas han llegado a perder el trabajo, algunas las han apartado si eres un cargo público. Por lo tanto, la justicia ahí ya el mal lo hace cuando es tan lenta. En segundo lugar, los partidos políticos se autoimpusieron, empezando por el Partido Popular, que cometió grandes errores, como es poner la línea roja cuando se abría juicio oral y no sé qué, para apartar en un momento dado a sus cargos públicos. Vamos a ver, la presunción de inocencia se mantiene hasta que hay una sentencia. Porque aunque haya apertura de juicio oral, lo único que quiere es que tú puedes ir con un abogado a defenderte. Y en este caso se abrió juicio oral y han sido inocentes. Por lo tanto, todos los partidos, si os recordáis, en esa época estaban Podemos, había ahí un acuerdo, pero eso es equivocado. Que luego no han respetado pero es que eso, muchos. María Josep, eso es equivocado, porque entonces quebramos la presunción de inocencia y nos puede tocar a todas las personas. ¿Quién va a reparar ahora el daño ocasionado? Decía María José Catalá tras el archivo del caso del Pitufo. Yo creo que lo va a reparar Joan Ribó y Mónica Oltra, seguro, claro. Sí, hombre, yo creo que ya están pidiendo disculpas públicas. En el caso de Catalá, por ejemplo, y de Pablo Casado, que también ha hecho un tuit, hombre, ellos mismos protagonizaron uno de los hechos y fotografías más feas contra Rita Barberá. Sí. Una en las Cortes Valencianas y otra enviándola cuando ella estaba en el Supremo. Es decir, precisamente fue su propio partido los primeros... Firmaron la reprobación en las Cortes Valencianas. Que es muy fuerte, que eso no se había hecho nunca. Por eso digo que los propios partidos, ¿cómo es posible que a la que ha sido una alcaldesa con mayoría absoluta y una pieza importantísima, fundamental del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, no hayan ni preservado hasta el final de un juicio y la arrastraran hasta que la pobre incluso pues falleció antes de que terminara todo este proceso? Yo una reflexión respecto a los medios. Los medios publicamos las informaciones, unos mejor y otros peor, basándonos muchas veces en los indicios de la UCO, de la policía, en el auto de un juez, en la petición de un partido. Pero sí es cierto, y eso me parece correcto, cada uno lo hace de una manera. Son juicios paralelos, pero son todos, en cierta manera. Pero informamos y es correcto. Pero cuando hay... lo que no me parece razonable es que hay medios de comunicación, que una línea editorial favorable a la izquierda, favorable a la derecha, te publican 25 portadas en contra de un político que es de la ideología contraria, y cuando hay una absolución no te publican ni un breve. Ahí es donde los medios... Cometemos este grave error que debemos rectificar. Se debe hacer, pero con el mismo tamaño que se ha hecho tradicionalmente. Con Camps también. Con Camps ha hecho, vamos, y me refiero al país, pero no solo, y no quiero dar muchos más nombres, que si no luego me vetan. También cuando hablamos de justicia, muchas veces queremos una respuesta taxativa, ¿no? O es blanco o es negro. Muchas veces lo que ocurre en estos temas, y lo tenemos que tomar al final como blanco o negro, porque o hay delito o no lo hay. Pero muchas veces lo que ocurre en estos hechos, no estoy entrando al caso concreto, es que no puede probarse que a lo mejor se haya producido, o por ejemplo en este caso no puede probarse que el origen de aquellas transferencias pues sea un origen ilícito. Si no puede probarse, entonces son inocentes. No podemos caer en... Parece ser que... Por eso digo que al final hay que tomarlo... hay que tomarlo como blanco o negro, es decir, o hay delito o no hay delito. En este caso, la audiencia entiende que no se debe haber un reproche penal a esa actitud que hubo en su día. Eso no quiere decir que, claro, la policía encontrase unos indicios, que un juez de instrucción lo admitiese a trámite, que un juez lo tramitase y que ahora una instancia superior entienda que no. Bueno, se ha hecho muy lento. Por supuesto, y estoy completamente de acuerdo que cuando la justicia es lenta, que Alfonso Grau sea un corrupto. Claro. Quiero decir que lo que se está mirando ahora
son inocentes, 50 personas que han pasado un calvario, pero tampoco quita que Alfonso Grau fuera una pieza, nunca mejor dicho. Yo hay algo que sí que me gustaría resaltar de todo este aspecto, como tú dices, de los 6 años, por ejemplo, es el mal que esto produce en los ciudadanos. Porque si os recordáis, durante bastante tiempo, más casi 2 años, hasta que se convocaron elecciones, habían imputados, si no recuerdo mal, 9 de los 10 concejales en el ayuntamiento estaban en la oposición. Monzó, creo que exactamente. Recordemos que se creó una gestora en torno a ello. Imaginaros, claro, es decir, había ahí, la oposición además no levantaba cabeza, no había nadie que hiciera la oposición al gobierno municipal como debía ser. Por eso esa lentitud ha pervertido las elecciones del 2019. Yo creo que sí, las elecciones del 2019 no se producen con garantías democráticas porque estaban en entredicho falsamente por la lentitud de la justicia un montón de personas del Partido Popular. Sobre todo un año allí. Cargos políticos que yo creo que han tenido una trayectoria independientemente del color político muy buena y a destacar y que han tenido que dejar la política. Por este caso, eso es un poco... Eso va en el cargo. Muchas veces, igual que va lo bueno, va lo malo. Claro, muchas veces hablamos de que cómo se repara eso, ¿no? Bueno, yo creo que ahí los propios partidos en los que militan estas personas que han tenido que apartarse de la vida pública son los que tienen un poco la llave para reparar ese... Quiero decir, pues el Partido Popular, por poner un caso, el Partido Popular ahora, podría a estas personas volverlas a poner en la candidatura. Quiero decir que Camps presidente. Pero quiero decir que muchas veces también... Es decir, al final estamos hablando de algo público, ¿no? Que yo creo que es algo casi sagrado. Entonces, cuando ya no hablamos de que a alguien lo imputen, ¿no? La antigua imputación, que ahora se llama investigación. Claro, quiero decir, uno presenta una denuncia, puede ser que ni la admitan, pero cuando ya la admiten, cuando ya instruyen, cuando ya creen que hay un delito, esa persona la tenemos que apartar preventivamente de la vida pública si acaso. Que no. Pero han sido los propios partidos políticos los que han ido subiendo el listón. Pero es que pasó con Jorge Rodríguez, con el expresidente de la Diputación de Valencia. Pero ¿qué pasa con más gente de la que no ha habido muchos casos, la verdad. Pero mira, por ejemplo, cambiemos, y es un tema muy polémico. Pero otros condenados. Bueno, pues cuando estén condenados... Fíjate, Carlos Fabra. Pero, por ejemplo, un tema... El caso Blasco. El caso Blasco y el caso Fabra, los dos han ido a prisión. ¿Qué hacemos? Claro. ¿Los dejas ahí permanentemente cuando son dos? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde hay que llegar? O, por ejemplo, no hablemos de políticos, hablemos de, por ejemplo, otras personas de la administración pública, por ejemplo, y ha sido muy sonado, el caso de los abusos sexuales. Me estoy metiendo yo aquí hoy en harina. Yo estaba pensando también en otro tipo de casos, efectivamente. Un monitor, por ejemplo, que es denunciado y es investigado y hay una instrucción. ¿Lo mantienes hasta que haya sentencia? No, pues yo creo evidentemente, que no. yo también. Yo creo que no. Se le puede reparar luego, sí, pero en la balanza entre que se siga cometiendo el delito y que este señor siga ocupando un puesto, yo creo que pesa más la de que no, pesa más la de que no se siga cometiendo. Se ha dejado a esas personas efectivamente y ha seguido cometiendo esos delitos. Y es un tema delicado, es un tema muy delicado, es muy controvertido. En tema de abusos sexuales no es comparable, yo creo. Sí, no es comparable un caso de abusos sexuales con la política. No lo es, pero quiero decir, por ejemplo, el caso Blasco es un caso muy sonado, quiero decir, con todas las investigaciones que había que mantener a ese señor. No. Luego ha sido culpable. Pues no, está claro que no. ¿Qué pesa más, ¿no? El derecho al honor, la presunción de inocencia, o que este señor siga cometiendo? Yo creo que debe primar la presunción de inocencia. No, pero es que además está también la imagen del propio partido al que representa. Pero es que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Uno está en política para ayudar a la ciudadanía. El hecho de que sigas ejerciendo el cargo público no va en contra de tu presunción de inocencia. Yo creo que el problema radica en la judicialización de los partidos políticos. Y por los ciudadanos. Claro. Es decir, una persona se mete en política para ayudar, para que las cosas funcionen bien. Es decir, y si está en duda tu actitud y tu actuación, pues bueno, oye... no pasa nada que durante un tiempo te apartes, pienso yo. Yo pienso que cuando hay un entonces esta gente... Porque verá Félix Crespo... Pero esta gente que ha estado 6 años, que hace la aparta 6 años, y luego no te restituye. Pero es como aquello, al final siempre lo pagan justos por pecadores. Es decir, los inocentes, claro, es lo que ocurre con mira, esta mañana mismo, por ejemplo, y es otro caso, ¿no? Hablábamos de un tema igualmente muy polémico, gracias a algunos partidos, que es, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Es decir, sé que no es comparable, pero en cierta manera sí que lo es. Por ejemplo, ante una denuncia, detenemos a un señor
y a lo mejor luego no es necesario haber detenido a ese señor, o no lo detenemos, nos esperamos a celebrar un juicio y nos arriesgamos a que una mujer pueda acabar muerta. Pues bueno, entre la balanza, entre equivocarme deteniendo a un señor y tenerlo 24 horas en el calabozo y que luego no haya pruebas suficientes y no detenerlo y que pueda morir una mujer, yo creo que... Debe pesar aquí más. Yo creo que hay que hacer una balanza, ¿no? Y en este caso, cuando estamos hablando de lo público hay que ser muy escrupulosos. Yo no estoy nada de acuerdo, porque estamos cometiendo una injusticia muy grande contra gente que es inocente. Y lo de los malos tratos, pues habrá alguna manera de preservar a la mujer sin que condenemos automáticamente al hombre también. Es que las leyes... Y yo estoy a favor de todo lo que hablamos de violencia de género. Pero es lo que ocurre, las leyes se hacen y hay veces que una misma ley no favorece... Pero es que a quien le toca estar 6 años de calvario, que pues qué gracia, ¿no? Claro, o sea, desde luego el caso de Camps, ¿quién restituye a Camps? Lo va a poner Carlos Mazón, de presidente de la Generalitat, de alcalde de Valencia. Bueno, pero es que... estos años que se ha retirado... O sea, ¿qué pasa? No pasa nada. O sea, esto va en el cargo. Yo no creo que deba ir en el cargo. Por eso cada vez hay más mediocridad en la política. Porque si te vas a meter en política siendo el pim pam pum, sin tener ninguna garantía, ningún derecho, todo el mundo te puede pisotear, te puede acusar y a la primera de cambio te van a apartar porque hasta que haya sentencia, con que es que yo mañana te demando a ti por una cosa y ya estás imputada. Perdona, este señor, o investigada. Este señor, el expresidente de la Generalitat, dimitió porque su partido también le dijo que dimitiera. Bueno, es que no, si es que el PP se lo tiene que hacer fue también, el PP y todos la fiesta se ha acabado, es decir, que tampoco estamos hablando... Quiero decir, insisto en el concepto en el concepto de la balanza. Al final, ¿qué pesa más? ¿Que este señor siga ejerciendo la actividad política, que al final es una cosa voluntaria? O que rinda cuentas ante la justicia porque alguien cree que ha cometido un delito? Pero escucha, es que entonces estamos poniendo la carga de la culpabilidad sin que se tenga que demostrar todavía que sea culpable. Es decir, yo te voy a investigar, estás imputado ya directamente y por tanto tú ya tienes que estar apartado de la política o señalado. Yo no lo entiendo. Igual la ciudadanía exige esto porque los políticos, cuando están en la oposición, exigen la vida política, y se va subiendo el listón. Claro. Sí, bueno, pues un caso pitufeo que ha acaparado la actualidad. Esta semana hemos tenido las declaraciones de uno de los letrados que ha llevado la defensa de algunos de los concejales del Ayuntamiento de Valencia. Minutos finales que voy a aprovechar para hacer una... Qué rápido se me ha pasado hoy esta tertulia. Muy rápido. Cuando estamos entre amigos se nota. Se nota. Bueno, titulares finales. Fran Raga, pandemia, caso pitufeo, fiestas navideñas, prudencia, ¿qué pedimos? Pues yo pediría prudencia, sobre todo seguir las recomendaciones sanitarias, lo decía al principio, la ventilación, la mascarilla, la distancia social y sobre todo la persona que no esté vacunada, que se vacune. La persona que está vacunada contagia menos, por lo tanto, ayudemos todos, arrimemos el hombro a que esta pandemia pues, poco a poco la podamos cortar y la podamos frenar. Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y creo que merece la pena por todos. Vaya. Bueno, pues gracias, Fran Raga, por estar con nosotros. Nos vemos pronto. María Josep, su mensaje final, ¿cuál sería? Pues yo mi mensaje final, vuelvo como he empezado, a La Palma, mucho ánimo, con muchas ganas de que efectivamente el volcán se haya silenciado totalmente y puedan esta gente pasar, porque entre el confinamiento, los pobres y el volcán lo tienen horrible, se han quedado sin casas, me parece. Bueno, pues esta imagen yo creo que importante. Ese es mi deseo. Esperanzadora. Gracias, María Josep. Felices fiestas y no nos vemos. Vale, Pere Valenciano. Pues yo pido prudencia, responsabilidad, pero que debemos convivir con inteligencia, con precaución, con el virus y que no a más restricciones, que seamos lo suficientemente precavidos, pero que tenemos que seguir viviendo y tenemos que apoyar a todos los sectores. No podemos volver otra vez a restricciones severas. Esperemos que así sea. Gracias a los tres. Buenas tardes.